muchos temas para el día de hoy. Me conversabas un poco antes de empezar el programa sobre esta reunión que hay, esta conferencia de la OIT que se debe estar realizando, ¿no? O está por realizarse, entiendo. Ajá. Y quiero mezclar esto con la encuesta en COVID, porque fíjate, la Organización Internacional del Trabajo es un organismo internacional de Naciones Unidas que regula las relaciones entre el Estado, el patrono y los trabajadores, es decir, el esquema tripartito aceptado universalmente. Así es. Y nada se ha afectado tanto, aparte de la vida misma, en este tiempo, como el trabajo. El trabajo, la noción del trabajo, el salario, la seguridad social, en medio de una pandemia mundial, bueno, que en el caso venezolano tiene un impacto terrible. Me gustaría comenzar por allí. A propósito, también decía, pues, de la encuesta en COVID que vimos sobre el deterioro de los indicadores sociales en Venezuela. Sí, oye, te lo agradezco muchísimo porque primero dentro de la OIT, que yo estoy miembro del Consejo de Administración de hace ya 5 años, en el tema que yo me he especializado, hay gente que se especializa en el trabajo infantil, gente en las migraciones, en trabajo forzoso. En lo que yo me estoy especializando y de lo que he tratado de estudiar más es tema del futuro del trabajo. Es un tema apasionante, Vladimir, que da para un programa completo. Hoy te voy a dar algunas pinceladas simplemente en cómo estaba afectando solamente el tema tecnológico, el tema, además de que envejecemos más lentamente, más el factor de la demanda, cómo estaba afectando lo que van a ser los nuevos puestos de trabajo en el futuro. Eso se derrumba completamente con el tema de la pandemia y se decide hacer una cumbre mundial que lleva desde el día 2 de julio. Ayer hablaron 14 presidentes de países del mundo. Hoy está hablando el ministro de Venezuela. Por cierto, estaba anunciado Maduro ayer y no, al final lo borraron de la lista. No sé por qué razones, no puedo estar en especulaciones, pero estaba anunciado para que iba a hablar y al final no habló. Y hablaron presidentes de la Comunidad Europea, presidente de Alemania. Ayer fue un día muy movido y hoy están varios ministros del trabajo también considerando un poco lo que va a ser el futuro del trabajo producto después de la pandemia. Como tú señalas, aquí ya hay en riesgo de desaparición aproximadamente 400 millones de empleos. Va a haber el desempleo más grande que ha habido en la historia desde la Guerra Mundial. No solamente esto está afectando a las empresas, está afectando a la informalidad que existe en países como el nuestro, que evidentemente aquí es el 68% de nuestros trabajadores viven una vida informal, que no tienen seguridad social, que no tienen cómo cubrirse de esta contingencia tan terrible que nos está pasando a la humanidad. Así que es un tema realmente apasionante sobre el cual, como te digo, da para un programa completo y me encantaría extenderme contigo porque es un tema que me apasiona y que creo que va a ser el tema a mencionar en los próximos días y en los próximos años seguramente. Sí, precisamente, Jorge, el asunto del empleo en Venezuela, las características del empleo hoy, de acuerdo a lo que son todas estas realidades que vivimos. Bueno, a nosotros nos agarra la pandemia con un aparato inmunológico muy débil. Vladimir, así como los seres humanos tenemos un aparato inmunológico fuerte o débil, en Venezuela está con un aparato inmunológico débil como sociedad. ¿Qué significa ese aparato inmunológico? Bueno, que tenemos primero escasa atención médica, somos el país del continente que tiene menos camas por unidad de habitante, además no tenemos ningún sistema de seguridad social. Tú y yo que estuvimos en el Congreso subimos las luchas que dio nuestro compañero de entonces, Alfredo Ramos, para que en esa ley del trabajo se hiciera un sistema de seguridad social. Los propios trabajadores no entendieron la importancia, que era mucho más saludable haber tenido un sistema de seguridad social que haber tenido un salario en esos momentos mayor, y la verdad es que eso creo que está cambiando, pero es que al mismo tiempo nos encuentra con una crisis de servicios públicos donde tú no te puedes, las condiciones básicas que es lavarte las manos, no te encuentras con agua para lavarte, en fin, y además te encuentras con una altísima tasa de desigualdades y de informalidad, que eso lo dice, por cierto, la encuesta de Encovi, habla de las inequidades que existen en el país. Se han profundizado. La encuesta es terrible, terrible, para analizarla con muchísimo cuidado, con detenimiento. Ojalá que los sectores gubernamentales del régimen la puedan leer, porque yo creo que no le prestan atención a esto. Y esa es la sociedad que estamos creando y a la sociedad que nos dirigimos, a menos que haya un cambio político y económico rápido en este país. Hoy somos el tamaño de una economía como Bolivia y vamos en vías de ser El Salvador, y cuidado, somos un país después como Haití. Y ese es el camino que estamos llevando, con todo lo doloroso que esto puede parecer, ¿no? Y bueno, el trabajo en Venezuela está muy precario. Yo creo que aquí vienen
unas condiciones muy poco favorables para seguir produciendo empleo. Los 4 pilares que la OIT recomienda no se pueden cumplir en Venezuela. Vladimir, ¿cuáles son esos 4 pilares? Ayuda a las empresas, que ya ves que el gobierno no solamente que no nos está ayudando, sino que además te dan unas estaciones de servicio que por fin empiezas a ser rentable y te las quitan. No te dan las exenciones fiscales que están dando en todos los países del mundo para que no pagues el impuesto a la renta, sino que lo pagues más adelante. Eso no lo puede hacer el gobierno porque está quebrado. Tampoco puede ayudar a los trabajadores en sus puestos de trabajo con un salario digno, porque nuestro salario es de $2.3 al mes o $3 mensuales. O sea que todas las políticas que la OIT y que la CEPAL misma está recomendando, Venezuela lamentablemente no las puede aplicar. Lo único que nos queda es cuidar a nuestros trabajadores en los puestos de trabajo, que es lo fundamental, y yo creo que en eso es que se tiene que dedicar el sector empresarial, que a los que vayan a ir a trabajar tengamos todas las políticas de protegerlos en sus puestos de trabajo con las adecuadas políticas de higiene y de seguridad social para que no se sigan contagiando la gente. ¿Cuál es la perspectiva en estos días, Jorge, del cierre de empresas o mantenimiento de empresas abiertas? A propósito de todo lo que estamos viviendo, porque ciertamente con todos estos esquemas de restricciones que se viven producto de la pandemia y agregándole a la situación económica ya preexistente, pues debe ser muy difícil mantener una empresa abierta, lo es, de hecho, ¿no? Sí, porque además las pocas que están abiertas, bueno, primero te voy a dar las cifras que dio la CEPAL ayer, o sea que esto está calientico. 2.7 millones de pequeñas empresas van a desaparecer en el continente, 8.5 millones de empleos que se van a perder. Y si vamos al caso de Venezuela, que ya se habían perdido casi 9.000 industrias de las 11.000 que teníamos, vamos por 2.300, creo que son las que nos quedan. De las 2.300 están trabajando un 20% de capacidad, de acuerdo a la última encuesta con industria. Entonces, yo te digo el empleo industrial, primero porque el empleo industrial es el que más cuesta prepararlo. Es una persona que está tecnificada, porque en el comercio, bueno, tú puedes perder un puesto de trabajo y lo sustituyes apenas abras el comercio nuevamente. Pero en la industria es muy complicado. Entonces hemos perdido, no solamente por la migración, sino por el cierre de empresas, alrededor de 7.000 empresas que han cerrado industriales. Y las pocas que quedan están trabajando, como te digo, a un porcentaje de un 20%, apenas con la Santa María abierta existiendo. Están pagando los salarios de sus trabajadores en la casa, pero no producen. Si tomamos en cuenta además que el 96% de las empresas en Venezuela son pequeña y mediana industria, bueno, esto te crea un panorama dramático porque somos las que tenemos menor protección. Las grandes empresas de alguna manera se saben adecuar a la realidad y tienen recursos, pero las pequeñas y medianas empresas no. Entonces creo que el panorama para la empresa venezolana es muy complicado en los próximos meses y yo te diría que la recuperación va a ser mucho más lenta de lo esperado. Yo no espero grandes noticias hasta por lo menos el segundo semestre del año que viene. Eso es un dato muy, muy preocupante. Ahora, Jorge, fíjate, creo que fue nuestra última entrevista en televisión que hicimos. Tú planteabas este tema de la ley del trabajo. ¿Hasta qué punto en una circunstancia como la que se vive, pues es aplicable la ley del trabajo tal y como la conocemos, ¿no? Sí. La vigente en Venezuela, hasta qué punto eso es factible aplicarla en todas sus manifestaciones, o si tendría que darse, por ejemplo, un estatuto laboral o una regulación laboral particular por esta crisis. ¿Qué debe hacerse o debe reactivarse lo que luciría lógico el esquema tripartito para el abordaje de esta circunstancia, por ejemplo? Sí, oye, me alegra mucho tu pregunta porque cuando lo dije en tu programa fue un titular y mucha gente, bueno, me llamó, algunos sindicatos también, antes de que se firmara ese acuerdo bipartito que espero poderte comentar ahora, que me parece un documento muy importante. Y después el tiempo me ha dado la razón. No solamente que me ha dado la razón en que todo el mundo sabe que la ley del trabajo es una ley del trabajo que no fue discutida ni con los empleadores ni con los trabajadores, pero es que además no ayuda a nadie en estos momentos. Pero además, te voy a ir mucho más lejos, es que no se está aplicando.
Si vemos, no se están discutiendo los contratos colectivos, los consejos productivos de trabajadores han sustituido a los sindicatos, no hay inspectorías abiertas en Venezuela para dirimir los conflictos, la inamovilidad es una cosa absolutamente relativa donde todo el mundo se está quedando en su casa o puedes realmente estar sacando trabajadores con unos precios ridículos porque en estos momentos lo que gana un trabajador es absurdo. En fin, yo creo que esto requiere que de verdad tengamos una ley del trabajo adecuada para los tiempos presentes y para el futuro. Y esa ley del trabajo solamente pueden salir primero con una asesoría de la OIT y en segundo término también con un diálogo, como tú señalas, tripartito, en los cuales los trabajadores puedan opinar, los empleadores puedan opinar y por supuesto el gobierno sea el ente regulador de las relaciones. Eso hace mucho tiempo que no ocurre, aunque te tengo que reconocer, Vladimir, que el gobierno en estos momentos, a falta de que no quiere tener más enemigos que los políticos, está llamando a empresarios y ha llamado también a Fede Cámara para algunas reuniones y concertar algunas políticas públicas que hasta ahora no han sido exitosas, pero tengo que reconocerte que los está llamando para discutir algunos temas que son importantes. Fíjate, por aquí preguntas Durval Río, ¿cómo hacer caso a la cuarentena cuando no hay trabajo? ¿Cómo comemos si no hay trabajo? Pregunta Durval Río, es uno de los temas. Y fíjate que la encuesta en COVID buena pregunta. Señala entre los puntos preocupantes, bueno, la pobreza aumenta a niveles históricos, por supuesto 79,3% están por ese extrema, pero 1 de cada 4 hogares con inseguridad alimentaria severa, que tiene que ver con lo que él está planteando, por ejemplo, ¿no? La desnutrición infantil y bueno, cae la demanda educativa también y la cobertura no mejora, por supuesto, en medio de todo esto, ¿no? No, las cifras en COVID son espeluznantes, por no decirlo. Un aumento de pobreza, estamos hablando de que en Venezuela, entre hogares, el 69% de los hogares y un 80% casi de pobreza. Un país que tiene el 80% de pobreza, ninguna política pública sostenible. Es que estamos hablando de una cosa absolutamente seria y la gente no le ha prestado la atención primero a la calidad de esta encuesta. No es una encuesta cualquiera, una encuesta hecha por unas universidades prestigiosas, a mi juicio, de las más creíbles del país, en 10.000 hogares. Es algo que está hecho y que les recomiendo a todo el mundo su atenta lectura. Alguien hablaba por ahí, que me parece importantísimo el comentario, en Venezuela, en el mundo hay políticas públicas de que te saco a la calle, te hago un 7x7, te vuelvo a trancar, déjame ver qué operaciones abro. En Venezuela eso no es posible. En Venezuela está basado simplemente si hay gasolina, te dejo salir un poco a la calle, si no hay gasolina no te dejo salir a la calle. Al final se hizo una encuesta en marzo y la gente le tenía mucho más miedo a la salud, a morirse por un coronavirus. Yo te garantizo que en Venezuela tú haces la encuesta en estos momentos y la gente tiene mucho más miedo de morirse de hambre o morirse por su falta de ingresos. En Venezuela la gente está desafiando el coronavirus y lo ves en los sectores populares, como no les importa, sale, pero se tiene que ganar la vida. Y eso es una tragedia terrible, porque en otros países ha habido políticas públicas para contener a la gente. En Venezuela no va a ser posible porque no los puedes ni ayudar para que se queden en casa, ni tampoco les puedes garantizar el salario o el sustento mínimo para que no tengan que ir a sus puestos de trabajo. El rol de Fede Cámara es importante, como tú lo señalas, por supuesto, porque es el organismo más importante del sector empresarial venezolano. ¿Qué puede hacer Fede Cámaras al día de hoy y cómo lo viene haciendo desde tu óptica también en la gestión de Ricardo Cusano y otros? Muy bien. Primero, Ricardo ha hecho en las últimas semanas algunas cosas que me parecen dignas de mencionar. Primero, el rol de Fede Cámaras es reunirse con el gobierno, como realmente si el gobierno te llama, tú te tienes que ir a reunir con él. Yo no soy de los que cree que ahora no me reúno, todo lo contrario, las veces que me llamaron a mí y tú fuiste no solamente un testigo de excepción, sino además coayudaste a que esas reuniones ocurrieran. Hoy se pueden decir públicamente, pero les tengo que reconocer que en esa persecución que yo tenía del presidente Maduro, no a mi persona, sino a la presidencia de Fede Cámara, les tengo que reconocer que Vladimir Villegas ayudó en lo que se pudo para suavizar esas relaciones, y esa invitación a la conferencia de paz que yo asistí fue en gran parte gracias a un
a un importante lobby que se manejó, no solamente por ti, que te sigo agradeciendo, sino por gente que cree que el diálogo es lo que va a prevalecer en este país. Ricardo está asistiendo a algunas reuniones con el ministro del Trabajo, también se ha reunido con el gabinete económico. Me parece que se están tomando algunas decisiones que ojalá sean de beneficio para Venezuela. Y de lo más importante que Fede Cámaras ha hecho además es suscribir un documento a falta de un diálogo social amplio, como lo reconoce la OIT, suscribieron un documento con todas las centrales de trabajadores del país, el cual está público y te pido por favor que lo analices porque creo que es un documento histórico que trabajadores... No había ocurrido en Venezuela. Bueno, que trabajadores y empresarios estén firmando un documento bipartito es algo, bueno, impresionante que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Yo creo que por ahí van los tiros en ahora tratar de involucrar a otras secciones sindicales. El gobierno tiene sus propias seccionales sindicales y lo importante es que el gobierno ahora se siente tanto con los empleadores como con los trabajadores a definir las políticas públicas que nos convienen a todos para salir de esta crisis. Ajá, fíjate lo que te dice aquí Eduardo García. El señor Roy debería ser parte de cualquier grupo de líderes que defina la estrategia que debemos seguir para que se dé un cambio en Venezuela. Muchas gracias. Luis Miguel Escobar, si goza de respeto del pueblo por su pasantía en la causa R, diputado con mucha honestidad y luego en su actividad privada, no estaría dispuesto a participar nuevamente en política. Te preguntan. Muchas gracias a Luis Miguel y a todos por sus cariñosos, de verdad que siento mucha receptividad. Yo le tengo mucho temor al poder, Vladimir. A mí me gusta la política porque la política me apasiona y creo que estoy haciendo un tipo de política que es sana, porque esto que estamos haciendo y de meterme a opinar y de recomendar y al que quiera escucharme es política. Lo que no estoy muy seguro es querer posiciones de poder porque le tengo mucho temor al poder. Así que... Ahora, Jorge, en Oriente dicen el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira. Lo dice también. Tú también has sido marinero, así que... Mira, por aquí te pregunta Levi Villalobos, ¿las sanciones a los Estados Unidos afectan a la industria venezolana? Muy buena, Levi. Muchas gracias por tu pregunta. Por supuesto que la afectan. Yo no soy un defensor de las sanciones. Creo que las sanciones hechas personalmente tenían un objetivo que es obligar al régimen a sentarse a negociar. Eso no ha ocurrido. Entonces hay quienes creen que es como el cuento del romerito, dale más sanciones, más sanciones, más sanciones hasta que se sienten. Yo no estoy tan convencido de esa efectividad hoy en día. Yo creo que hay que revisar un poco las políticas públicas internacionales con respecto a Venezuela para ver si seguimos avanzando. Eso no quita que las sanciones tengan un propósito determinado que yo defiendo, es obligar al régimen a sentarse a negociar. Yo creo que las sanciones no tumban gobierno, pero evidentemente obligan a sentarse a negociar si son bien dirigidas y bien estructuradas. Jorge, fíjate, ¿cuáles serían las propuestas específicas que tú le harías hoy al país sobre las medidas que no deben esperar en el campo económico, social, en materia, por ejemplo, en cuanto a cómo movernos en esta coyuntura? ¿Sabes qué me pasa, Vladimir? Que en estos momentos la capacidad de acción que tiene el gobierno, quizás producto también de las sanciones, pero producto de su propia encierro en que ellos mismos son los que se rotan en los cargos, no tienen mucha capacidad de ejecución de las políticas públicas que tendrían que hacerse para relanzar un país, porque lo primero es devolverle la confianza al inversionista, ¿no? Te cuento a ti, quizás en una infidencia, pero se está discutiendo una nueva ley de inversiones para Venezuela y se está discutiendo quizás en privado. Eso está muy bien, pero una ley de inversiones necesita que tú tengas confianza en el país. El problema no es que tú saques una ley maravillosa donde te ponga por escrito que tú puedes meter dólares y sacar dólares, sino que tú no crees en el presidente Maduro y tú no crees en el régimen y tú no crees en los comentarios. Entonces, lo primero es devolver la confianza y para devolver la confianza se trata de abrir un gran espacio político en los cuales participen todos los seres involucrados y devolverle al país una ruta económica. Eso no lo veo factible si no hay un cambio político en este país, no veo un gran cambio económico. Sin embargo, para responderte tu pregunta concreta, aquí se necesita un plan de estabilización económica en que este gobierno no siga gastando lo que no le entra, evidentemente, a poner unas reglas claras del juego para que por lo menos los empresarios puedan desenvolverse.
Te repito, creo que te lo comenté en la última entrevista, hoy en día es el gobierno quien es parásito de los empresarios privados. Antes era al revés. De los 16.000 millones de dólares que circulan en la economía venezolana, bueno, 5.000 millones son de un oro clandestino que nadie sabe de dónde vienen, cómo se van. Hay un importante 9.000 millones que vienen del petróleo que se van precisamente también en el propio consumo del petróleo, eso le deja cero a Venezuela, y el resto son remesas que son del sector privado, inversiones del sector privado que está trayendo su dinero para que se ejecuten, bueno, no solamente bodegones, que es muy superficial, sino que en este momento encuentra repuestos, encuentra caucho, encuentra medicina, encuentra cosas que el sector privado está trayendo porque ve una recuperación en su materia económica. Entonces, creo que ha cambiado muchísimo y eso es vital, la dependencia que teníamos hoy entre la relación entre el sector privado y el sector público. Por eso es que nos están llamando y por eso es que están llamando, porque en este momento necesita cualquier gobierno que sea, y este más, a un sector privado que esté vigoroso y que ya no lo ve como el autor de la guerra económica, eso parece que ya desapareció, sino que ahora lo necesita para activar los pocos espacios de recuperación económica que tiene Venezuela. Fíjate, Jamín MV dice, a la hiperinflación inducida se sumó la pandemia, por eso hay más pobreza extrema. Hiperinflación inducida. No, bueno, la inducida por el gobierno, claro, por las malas políticas públicas, sí tiene razón. Fue una hiperinflación creada específicamente por malas políticas públicas y éramos muchos y parió la abuela. La verdad es que nos llegó el COVID en los peores momentos.